here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Que ha ordenado que las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía del Estado entreguen toda la información que fuese necesaria para que en adelante se concluya lo más pronto posible la referida indagación. Con este antecedente, habiéndose hecho público que el día de hoy un audio en el que se atribuye al exfuncionario Hernán Luque Lecaro y a una persona a la que se identifica como Rubén Cherres Fagioni haber efectuado cuantiosos pedidos de dinero, tanto para sí como supuestamente para terceros. Los terceros son su cuñado, estimado presidente. A cambio de nombramientos y o contratos en empresas del sector público, debo expresarle, señora fiscal, en adición a lo dicho en mi carta de ayer, que he dispuesto que el Ministerio del Interior y el Comandante General de Policía efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a dichas personas tanto en el territorio nacional como fuera de él. Si es que ya hubiesen abandonado el país, señor presidente, no seamos ingenuos. Ellos abandonaron el país hace rato. Han pasado 8 días y usted no ha hecho absolutamente nada, peor aún el Ministerio y la policía. Los señores ya están a buen recaudo. Y en este último caso, activando la cooperación internacional, particularmente con Interpol. Señor presidente, a la Interpol se le manda las solicitudes cuando ya hay un proceso en marcha, cuando ya hay acusados. En este caso recién están en indagación. De manera que de ser procesados por la Fiscalía General del Estado no puedan escapar de las manos de la Administración de Justicia. Quiero insistir en que no toleraré que en mi gobierno ningún acto de corrupción produzcase de donde se produzca, y que en posición oficial del Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, por ser su obligación legal y ética que se procese penalmente a toda persona envuelta en actos delictivos, para lo cual la entidad que usted dirige contará con toda la información que requiera para el ejercicio de sus competencias. No voy, señora fiscal, a cejar en el empeño de combatir la corrupción a todo nivel, caiga quien caiga. Señor presidente, nuevamente, ustedes dejaron escapar a estas personas luego de que se supo el caso de el gran padrino, como le han calificado, y los señores ya huyeron del país. El señor Cortázar, el señor Luque, el señor Cherres, están a buen recaudo. Ya no nos hagamos los que nos interesa la investigación. Ustedes los dejaron escapar. Cuando el señor periodista Anderson Boscan fue a la asamblea, su ministro se burlaba y decía que era una pérdida de tiempo. Su secretario, el señor Iván Correa, decía que no hay ningún, ni siquiera saben de qué están hablando. Pues ahora resulta que como sale el audio del señor Luque con el señor Cherres, entonces ahora sí se preocupan. Ahora cuando ya se fueron, ahora cuando nos tocará o esperaremos años hasta que les puedan coger. ¿Por qué? Porque han de querer echarle tierra, como le echaron tierra al caso Danubio, en donde su ad honorem, amigo personal, el señor Aparicio Caicedo, estaba involucrado, donde su secretario jurídico estaba involucrado, donde el despacho de abogados de su secretario jurídico estaba involucrado, donde el señor ad honorem Juan José Pons estaba involucrado,
¿Dónde está una carta que usted haya pedido que se investigue el caso Danubio? No hemos visto nosotros esto. Es que ahora ya es su cuñado. Es que ahora es su cuñado el que está involucrado, el que está nombrado. Y usted omite en esta carta nombrarle. Usted habla de terceras personas, no habla del señor Danilo Carrera. Señor presidente, usted puede estar ahorita en Europa, en la Conchinchina, donde usted quiera. Pero aquí un presidente tiene que dar la cara. Usted puso al señor Héctor Luque. Usted es el responsable. O así nos enseñaron con el famoso caso Sobornos 2012-2016, antes denominado Arroz Verde. Ustedes nos enseñaron que quien dirigía todos los destinos de los ministros, secretarios y todo lo demás era el presidente de la República. Entonces es usted el responsable. Porque ahora es chistoso escucharles a ciertos periodistas hablar de que no nos dejemos manipular por la información que sale. Ahora sí no hay que dejarse manipular. Pero en otros casos había que creer ciegamente lo que decían los medios. ¿Por qué es diferente hoy? ¿Por qué ahora sí preocupa que se manipule la información? ¿Por qué ahora sí hay la presunción de inocencia que inclusive publica la Fiscalía General del Estado en Twitter desde su cuenta? Que dicen, no se olvidarán, la Constitución habla de la presunción de inocencia, estimados amigos. No es que cualquiera se le acusa porque sí. Antes ya los medios ya les tenían sentenciados. Los grandes medios ya sentenciaban, este es el culpable y punto. Y si después salía inocente, ya tocaba aguantarse con el estigma de que, no, pues ahí está el ladrón de tal cosa. Entonces ahora sí preocupa el buen nombre, la honra, ahora sí preocupa la manipulación de información, ahora sí preocupa el que la fiscalía investigue y ahora dispone usted la investigación. O sea, una cosa es decirle, señora fiscal, colaboraremos con todo lo que usted nos requiera. Pero no, usted está pidiendo ya la investigación urgente. O sea, la señora fiscal es parte de sus secretarios. La señora fiscal es parte de su gabinete. Que usted le dispone. Aparte, usted dispone a la Interpol también rápido. O sea, usted también manda en la Interpol. Yo creo que, señor presidente, busque otros asesores. Claro. Conocidos los audios, el señor Danilo Carrera planteó una demanda al medio La Posta y al periodista Anderson Boscan, pidiéndoles la cantidad de $500,000. Yo no veo los dolidos de la libertad de expresión. Yo no les veo a estos gremios que saltaban cual nigua fresca cuando un presidente le estaba demandando a unos 2 periodistas por un libro. Sí nos acordamos. Porque ahí, cuando fue esa demanda, saltaron todos los medios, decían que estaba vulnerando la libertad de expresión, que cómo es posible que un presidente, los funcionarios públicos tienen que ser más cuerpo de jabón y tienen que aprender a soportar las críticas, y hablaban de eso y que la libertad de expresión y todo. Y ahora, ¿por qué no se solidarizan con los señores de La Posta? ¿Por qué no le dicen al señor Danilo Carrera que por qué lanza esa demanda en vez de decirles, bueno, investíguenme, vean que yo no soy? Es más, le hacemos caso hasta de su carta, señor Carrera, en donde usted dice que remite ante una infamia esta carta, porque dice que ha sido difamado sistemáticamente acusándole de ser cabeza de una supuesta estructura criminal. Ya no es supuesta la estructura criminal. La estructura criminal está ahí.
Porque el señor Luque dice claramente que va a cobrar tanto dinero por un puesto. Y el señor Cherres también le dice. Y no creo que haya sido algo nuevo o que recién se estaban poniendo de acuerdo. Ahí le nombran, claro. Pero usted tiene que probar de que han tomado su nombre. Porque las investigaciones tienen que ir por ahí. Pero son investigaciones y usted tendría que abrirse en vez de empezar a demandar por demandar. Usted demandará y tiene todo el derecho de demandar cuando dentro de las investigaciones a usted le hayan detectado que usted no tiene nada que ver. Entonces usted dice, me difamaron ustedes, ¿no? Entonces tenga su demanda, tenga su demanda. Pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué blindarse ahorita? Ábrase, señor Danilo Carrera. Déjese investigar. Deje que la fiscalía vaya, haga todo lo que tenga que hacer y determinen que usted no tiene nada que ver. Y ahí sí, claro, respetemos la presunción de inocencia, cosa que no lo hicieron en el caso Freddy Carrión, por ejemplo, señora fiscal. Ahí no hubo presunción de inocencia. Ahí sacaron un video, los mismos señores de la posta, y ya determinaron que había una falta. Le leyeron derechos al doctor Freddy Carrión de que no había cumplido con orden de autoridad competente y cuando él ya estaba detenido, resulta que le dicen que ha sido por abuso sexual. O sea, le cambiaron el delito. O sea, ya no hubo presunción de inocencia, sino que inmediatamente ya le juzgaron, porque todos los medios ya le juzgaron. Todos los medios ya estuvieron sentenciándole. Todos los medios estuvieron felices cuando se le hacía un juicio penal en la Asamblea Nacional, porque no tenían qué hacer de juicio político. Supuestamente por haber ocupado unos casos y terminaron hablando del abuso sexual, de que a las mujeres se les respetan. Es que estaba la señora Guamaní ahí. A la señora Guamaní se le ha pedido todos los videos, no entregado. Entonces ahí no hubo presunción de inocencia. No hubo presunción de inocencia con Jorge Glass, que vino y se entregó. Porque a él no le detuvieron, él vino desde Guayaquil en su camioneta y se entregó. Y ahí no hubo presunción de inocencia. Ahí ya le sentenciaron, ahí ya la acabaron y le siguen acabando. No han encontrado un centavo del señor Jorge Glass. Y siguen hablando de la trama, de que se han robado tanto y tanto, tanto. Y eso no es manipulación de la información. Y ahí, ¿por qué no les preocupará a estos periodistas que ahora están diciendo que cuidado, estimados amigos, se dejen manipular? ¿Por qué? Porque es el PANA, porque es el que paga las pautas, porque es el dueño del Banco de Guayaquil, el banco que duplicó las utilidades en estos 2 últimos años. Entonces ahí sí hay que respetarles la honra, ahí sí hay que respetarles todo, ahí sí hay que respetar la presunción de inocencia, porque es el PANA. Pero ahí si hubiera sido otro, con otro apellido, ya tuviéramos editoriales. Yo no he visto un editorial, por ejemplo, de Pérez Luz, el eterno perito de las petroleras. Yo no le he visto un editorial sobre el caso del Gran Padrino. Yo no he visto. Yo no he visto, por ejemplo, a don Jorge Ortiz, a don Alfonsito Espinosa de los Monteros hablando indignado por este caso. ¿Saben por qué? Porque es el patrón, es el jefe, es el cuñado del presidente de la República. Tanto así que el señor presidente ni siquiera le nombra en su carta, sino habla de terceras personas. Diga.
A mi cuñado le están involucrando y mi cuñado sabrá defenderse, mi cuñado abrirá todas sus cuentas, mi cuñado dará toda la información. ¿Por qué no dice eso, señor presidente? Porque usted está apelando a que haya otro relajo, como el que ya quisieron poner ayer con el presidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana, hablando que quiere destituir a 80 legisladores. Consejo de Participación Ciudadana a su servicio, señor presidente, como el que quiere después de la consulta popular. Entonces quiere desviar la atención para que nos olvidemos del caso Danubio, nos olvidemos de este caso, que como digo, ayer se les borró la sonrisa al señor Iván Correa y al ministro Jiménez. Sonrisa burlona con la que estaban en la Asamblea Nacional mientras comparecía el periodista Anderson Boscán a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Decían que era una pérdida de tiempo. Decían que nunca ha habido estructuras criminales y ahora sí le andan buscando al señor Hernán Luque Lecaro y al señor Rubén Cherres Fagioni. El señor Cherres Fagioni sí tiene antecedentes de juicios por narcotráfico y con esas personas hacían negocios. Entonces, yo tengo el derecho a pensar mal, así como tienen derecho otras personas a pensar mal. Usted hablaba, señor presidente, de que en su gobierno ha sido el gobierno que no ha tenido casos de corrupción. Sin embargo, se le había demostrado el tema del señor Aparicio Caicedo, que llamaba a los postulantes a la superintendencia de bancos a decirles que se larguen, que se retiren, que ya van a ver. Y eso usted no ha pedido por carta que se investigue, señor presidente. Usted no ha pedido por carta a la fiscal que se le investigue al señor Juan José Pons. Usted, señor presidente, no ha pedido por carta que se le investigue a su secretario jurídico, Fabián Pozo. ¿Por qué ahora sí le preocupa? Porque es su cuñada. Porque es quien le regaló el banco. Digno de decir nuevamente y de subrayar que en este país hay gente de primera y gente de segunda. A los de segunda nos pueden refundir en la cárcel sin presunción de inocencia. Podemos estar purgando una pena de años y que saldremos más estigmatizados. Pero aquellos que roban con la venia de los medios de comunicación, a veces ni siquiera pisan las cárceles y todavía nos dicen que son grandes empresarios. Entonces no se quejen de que un asambleísta dijo, roben bien, porque quienes roban bien son los que tienen dinero, inclusive hasta para tapar sus fechorías. Esto ha sido al César lo que es del César, aquí en Café Sin Rosca,